Escuela de Profética, Intercesión Profética, Proclamaciones Proféticas, segunda parte. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Estamos en la Escuela Profética de la Iglesia del Santuario de la Red Lino Fino. Y en esta mañana continuamos con el curso Intercesión Profética. Esta es la segunda parte de este precioso curso. Así que los que lo están llevando, seguramente que están expectantes a esta clase. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Con todo lo que significa para nosotros como intercesores las proclamaciones proféticas. Dios Padre hace saber, ¿no? Esa palabra, hacer saber, es norizo, ¿no? Sus intenciones a Jesús. Jesús hace saber, igualmente norizo, las intenciones del Padre a la Iglesia. Y la Iglesia hace saber, norizo, las intenciones de Dios a los poderes del mal a través de proclamaciones. Eso es keruso. Todo esto causa como resultado un rompimiento. ¿Ven? Miren todo el proceso, ¿verdad?, de lo que es estas proclamaciones proféticas. Para esto necesitamos ser delegados por Jesucristo, que es el príncipe, ¿verdad? Entonces, más que ser una ayuda y un amigo al príncipe y al pregonero del pueblo, le fue dada una posición permanente de heraldo. Ese heraldo tiene el cetro en sus manos del pregonero. Ponía en claro que a medida que él llevaba a cabo su encomienda, lo hacía bajo la autorización del príncipe. En otras palabras, el príncipe le dio autoridad para que llevara a cabo su labor. Amén. En el Salmo 110, del 1 al 2, dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Entonces, el Padre le dijo, ¿no?, a mi Señor, a Jesús, que se sentara a su diestra hasta que pusiera a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, ¿cómo el Padre va a poner a los enemigos, ¿verdad?, de Jesucristo como estrado de sus pies? Va a ser encargando a la iglesia, dándole a Sión, ¿verdad?, esa vara de poder, de dominio y autoridad. Eso es la forma como el Señor se mueve y se manifiesta. Cuando Jesús se levantó victorioso de la tumba, retornó la autoridad que el hombre había cedido en el huerto, ¿no? Fue entonces que Jesús se volvió y le dio autoridad que él compró a aquellos que lo han de seguir. No nos olvidemos que Adán perdió la autoridad que tenía en el huerto por causa de haber transgredido, haber pecado, ¿verdad?, haber desobedecido a Dios. Entonces, todo lo que significaba esa autoridad que el hombre había perdido, el Señor la vuelve a retomar, ¿verdad?, y se la encarga, se la encomienda a todo aquel que desea seguirle, a todo aquel que quiere hacer las cosas en su nombre, ¿verdad?, a todo aquel que quiere representarle. Mateo 16, 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Entonces, miren qué tremenda autoridad que el Señor nos puede dar, las llaves del reino de los cielos para atar y desatar. Esa es una gran autoridad. Mateo 16, 19. La proclamación lleva consigo una naturaleza de atar, de tener autoridad y de establecer. Entonces, es una autoridad delegada por Jesucristo, ¿verdad?, donde el Señor volvió a tomar toda autoridad que le había sido dada del Padre, ¿no? Entonces, cuando Él se va, Él nos delega a nosotros esa autoridad de atar, de tener autoridad y de establecer, de sojuzgar nuevamente las cosas, ¿no?, tanto las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra,
Él nos deja a nosotros ese trabajo. La palabra atar significa sujetar, amarrar con cadenas o con una cuerda. ¿Amén? Las proclamaciones proféticas entonces tienen que ser desatadas a través de la boca de los intercesores y tienen que tener la habilidad para saber qué cosa van a amarrar, qué cosa está mal, qué cosa no está funcionando correctamente, ¿verdad? Y el efecto de los poderes malignos tiene que ser de esta manera atado, así como un animal es amarrado con cadenas o con una cuerda, ¿no? Entonces imagínense qué tremenda autoridad que Dios pone en tu boca, ¿no? Así como lo puso con Jeremías, ¿no? No digas que eres un niño, sino que a todo lo que te mande irás tú y dirás todo lo que yo te envíe, porque no son ellos, es la autoridad delegada la que va a estar funcionando, ¿verdad? Entonces, una de esas autoridades es de amarrar el efecto de los poderes del maligno. Qué tremendo. Entonces, para poder atar todos esos poderes, ¿verdad? Del maligno, toda esa efectividad del maligno, tú no debes desconocer las obras del enemigo. Dice que no desconocemos las obras de Satanás, sino más bien que las reprendemos. Entonces es importante, ¿no? Que como iglesia necesitemos conocer también cómo obra, cómo trabaja, qué hace. En este último tiempo, más que nada, ¿verdad? Yo sé que hay mucha iglesia que está, muchos de la iglesia, muchos del pueblo de Dios que están desinformados, ¿verdad? De las cosas que están pasando en la actualidad. Sin embargo, eh, estamos viendo que sí, hay un grupo conocedor, hay un grupo que sabe, ¿verdad? Y es un grupo que está dispuesto a ser intercesor, a ir en oración, a ponerse en la brecha, estar en la brecha, ¿no? Cada día para justamente tomar autoridad sobre esas fuerzas demoníacas, ¿verdad? Y amarrarlas, encadenarlas y decretar su fin. El verbo dejar suelto significa desamarrar, desintegrar, destruir, disolver, soltar, derretir, aplazar. Es una palabra que significa reducción de las partículas constituyentes, ¿no? Entonces no solamente el Señor nos da autoridad para atar, sino también para desatar, para disolver, para desintegrar, ¿verdad? Para soltar, ¿no? Para aplazar. Entonces, imagínense toda esa autoridad, ¿no? Tenemos que saber qué cosas tienen que ser disueltas, tenemos que saber qué cosas tienen que ser desintegradas, destruidas, ¿verdad? Derretidas, aplazadas dentro del reino de Dios. No nos olvidemos que el Señor usó a Juan el Bautista diciendo arrepiéntense porque el reino de los cielos ya se ha acercado, ¿verdad? Entonces, en ese reino que ya se estaba manifestando a través de Juan el Bautista, había una autoridad delegada, ¿verdad? Una autoridad que Dios quería darles a sus discípulos para que el reino de Dios sea el que estuviera funcionando. Lo primero que tenía que hacer era arrepentimiento para que esa autoridad se diera, ¿verdad?, a través de sus vidas. Por ejemplo, los usos del agua son innumerables. Sin esta usted no puede vivir por mucho tiempo. Sin embargo, si usted fuera a separar el hidrógeno del oxígeno, no habría agua. Esto sería una reducción de las partículas constituyentes. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no?, en el mundo espiritual cuando tú oras y pides que se disuelva algo que está unido, algo que está de repente no siendo de bendición para tu vida, para tu familia, para tu nación. Y tú puedes pedirle a Dios, ¿verdad? Entras en el ámbito espiritual, entras en esa esfera espiritual que Dios nos da para estar delante del Padre, ¿verdad? Que es la cobertura de la sangre de Jesucristo. Y de esta manera nosotros ahí tomamos autoridad en el nombre del Señor para ordenar que sea disuelto todo poder del enemigo, todo lo que haya querido establecer, todo lo que haya querido, ¿verdad? Perturbar, ¿verdad? Lo que significa la vida de nosotros como seres humanos. No podemos negar que el mundo entero, la iglesia entera está orando para que sea destruido el coronavirus, ¿no? Para que ya esté inoperante, para que no afecte a la humanidad.
estamos viendo que realmente esa plaga, esa peste, ese virus está perdiendo fuerza cada vez más, está prácticamente desintegrando, no está causando los efectos que de repente esta gente perversa y maligna que se había propuesto matar a una cantidad de gente no lo ha logrado. De repente habrá logrado pues un 2% de lo que ellos tenían como previsto. ¿Por qué? Porque hay un pueblo, hay una iglesia que está orando para que sean destruidas, para que se desintegren las obras del enemigo, del maligno. Amén. Ahí estamos trabajando arduamente en todo ese proceso. Los elementos ya no podrían hacer aquello que inicialmente se pretendía que hicieran. Cuando usted desata los poderes de las tinieblas de una situación, de una persona o ciudad, usted le ha hecho al enemigo aquello que el científico le hace al agua cuando separa el hidrógeno del oxígeno. El agua entonces no es efectiva para aquello para lo que estaba proyectada a hacer, ¿no? Entonces nos volvemos como unos científicos espirituales, ¿verdad? Pero tenemos que saber hacia dónde atacar. Si la iglesia de Cristo vio claramente que había un enemigo, ¿verdad? Que estaba destruyendo, robando, matando, destruyendo, necesitamos que identificar que las obras del diablo son así: robar, matar, destruir, robar nuestra paz, robar nuestra libertad, robar nuestra economía, robar nuestra felicidad, robar nuestra salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchos han perdido empresas, etcétera. Entonces, así, someramente se puede ver que esto no es obra de Dios, es obra del maligno. Entonces, Satanás ha venido a robar, a matar, a destruir, pero el Señor ha venido a darnos vida, ¿verdad? Vida en abundancia. Entonces, la oración común de la iglesia ha sido para que se destruya la obra del enemigo. De la misma manera, a través del poder de desatar en la intercesión al enemigo, ya no está capacitado para hacer lo que intentaba hacer. El Señor nos ha dado la autoridad para reinar en la tierra. Adán tuvo la oportunidad, pero la dejó ir debido a lo que Jesús hizo. Una vez más a la iglesia le ha sido dada la autoridad para reinar en la tierra. Entonces estamos, hermanos, entendiendo a través de todo lo que significa este poderoso mover de estos últimos 20 años apostólico y profético, lo que significa reinar sobre la tierra, sojuzgar las cosas que están pasando en la tierra. Si bien es cierto, el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, pero nos ha encargado a la iglesia, ¿verdad? Ser una iglesia triunfante, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, que gobierne, que reine. Es más, dice que de Sion saldrá la ley, ¿verdad? Saldrá la ley que va a regir, y la sabiduría que va a regir este mundo. Entonces, ¿de dónde va a salir? Va a salir de la iglesia, ¿no? Entonces, definitivamente todavía no hemos visto eso. Sin embargo, estamos en el proceso en que la iglesia despierte y sepa que hay un poder delegado por Dios, hay un poder que de repente no lo usó, hay un poder que está ahí latente, dormido en ellos, pero que en este último tiempo, ¿no? Por causa de las situaciones y de todo lo que está pasando, pues de ahí va a tener que el Señor forzar, ¿verdad?, a su iglesia para que sepa quién es, para que sepa qué autoridad les ha sido dado para gobernar y reinar sobre la tierra. Sobre todo porque el Señor ha prometido que muchos de los malos van a desaparecer, que no nos impacientemos por los malos, por los malignos, ¿verdad? Por los que hacen iniquidad, dice, porque buscaremos su lugar y no los hallaremos, no estarán más ahí sobre la tierra. Entonces, te guste o no te guste, vas a tener que reinar, vas a tener que gobernar. Aún las riquezas de los impíos van a ser pasadas a los hijos de Dios. Entonces va a venir un tiempo en que todos van a querer ser hijos de Dios. Dios ha prometido un gran avivamiento sobre la tierra. Y Él, a pesar de lo que estemos viendo ahora, ¿verdad? Definitivamente Él no miente. El Señor no miente. Entonces, el Señor nos está viendo como heraldos protegidos por Él. Hay una tercera ilustración para un pregonero público, que es: los griegos creían que un heraldo que venía en tiempo de guerra no debía ser tocado. Si así fuera, aquel que lo tocó incurriría en la ira del que envió al pregonero y de sus dioses. La seguridad del intercesor es que su fe en la poderosa sangre de Jesús, ¿no?,
está haciendo de que Él sea un pregonero y va a reinar en la tierra, que es nuestro mandato. Amén. Entonces, el reino de Dios va a estar sobre esta tierra y el pregonero es el que es enviado para declarar, ¿verdad? Que el reino es de Dios, que la tierra es de Dios. Nos atrevemos a no desempeñarnos en nada menos que ello. Amén. Entonces tú y yo necesitamos atrevernos a ser ese pregonero. Dios no hace acepción de personas. Amén. A todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Por eso que a Jeremías le digo, no digas que eres un niño, a todo lo que yo te envíe irás tú, dirás todo lo que yo te mande. Entonces, el pregonero no necesita tener años de instrucción ni mucho conocimiento bíblico, sino que lo que necesita es rendirse al Señor, al señorío de Cristo, vivir en santidad y disponerse a ser ese representante, ¿verdad?, del Señor en la tierra. Atreverse, creer. Lo que no es de fe es pecado. Si tú no crees que el Señor te envió a hacer algo para Él, entonces mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a levantar, te va a acusar, etc. Pero si tú lo has creído y eres valiente, dice que solamente los violentos arrebatan el reino. Entonces no se trata de una violencia de este mundo como lo que hemos visto hace poco, ¿verdad? En las calles, la violencia de los militares, de los policías o de los jóvenes que estaban infiltrados, ¿verdad? Un tipo de violencia humana. No se trata de esa violencia, se trata de atrevernos a creerle a Dios para declarar, para confesar, para usar nuestros labios. A Jeremías seguramente que no le era fácil porque se sentía demasiado joven tal vez para poder hablar o representar a Dios. Sin embargo, el Señor le dice, no temas, yo te voy a poner sobre reinos, sobre naciones, no temas, no digas que eres un niño. Amén. Entonces eso se trata de creer. Dice, creí por lo cual hablé. Si tú lo crees, lo vas a hablar. Si tú lo crees, lo vas a confesar. Si tú lo crees, lo vas a hacer. Amén. Los intercesores entonces están asignados a una guerra espiritual. No es una guerra natural, no es una guerra contra las personas, contra los poderes de este mundo, contra los gobernantes, no, es una guerra espiritual. ¿Cómo se hace esta guerra espiritual? Dice que poniéndote toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es toda la armadura de Dios? Ya la conocemos, el casco de la salvación, la coraza de justicia, fe y amor, el cinto de la verdad, en los pies la presa del evangelio de la paz, el escudo de la fe, la espada del espíritu, la espada dura, grande y fuerte, ¿verdad? Las saetas que salen de la boca del Señor, los relámpagos, ¿verdad? Y las saetas para dispersar al enemigo, el arco de bronce. Todas son, ellas son armas, ¿verdad? Espirituales, con la cual nosotros entramos al mundo espiritual, al reino espiritual, ¿verdad? Al santuario de Dios para nosotros confrontar. ¿Cómo confrontamos esas cosas espirituales? Como les decía, la iglesia tiene que informar a las huestes de maldad lo que el Padre, ¿verdad? Está planeando, lo que el Padre le comunica al Hijo, el Hijo le comunica a la iglesia, que es su novia, ¿verdad? Y la novia es la que tiene que comunicarle a esos principados, potestades, gobernantes y huestes de maldad para ponerlos, ¿verdad? Subyugarlos y ponerlos como estrada de sus pies. Entonces hay una tarea que tiene que hacer la iglesia que de repente no todavía la ha desarrollado, la está desarrollando muy a medias o recién se está preparando para desarrollarlo. ¿Por qué? Porque durante muchos años, muchos cientos o miles de años hemos estado bajo un régimen pastoral, donde solamente éramos pastoreados, comíamos ¿verdad? Comíamos el pasto, tomábamos el agua, engordábamos para que sea sacada la lana y después se mataba a los corderos cuando ya estaban grandes para el sacrificio, para el matadero. Pero ya cuando los corderos han crecido, cuando el rebaño ha crecido, ¿verdad? Y ya van al matadero, ya van a la cruz, ya no son, ¿verdad? Ovejas. Ya el pueblo se convierte en pueblo.
en pueblo de Dios. Y ese pueblo dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces esos escogidos son los que saben que han sido escogidos, saben que han sido llamados para la guerra espiritual. Todos pueden ser escogidos porque todos pueden tener fe, pero no todos tienen fe. El Señor Jesús dice, hallará fe cuando venga acá a la tierra. Entonces se trata de una fe en lo que Dios te está diciendo, en lo que Dios te está mandando a hacer, ¿verdad? Que realmente se lo ha mandado a toda la iglesia porque por ti, por mí, por todos ha pagado el mismo precio, ha pagado, valemos lo que vale la sangre de Jesucristo, solamente que hay algunos que oyendo no quieren oír y viendo no quieren ver y se resisten, ¿verdad?, a hacer la labor que el Padre les ha enviado a hacer sobre la tierra. Entonces, los que han sido enviados por el capitán de las huestes celestiales para que lleven a cabo su licitación, les ha dado un cetro y una vara de autoridad. La preciosa sangre de Jesús es la cobertura protectora y Pablo dijo que él no tenía su confianza puesta en la carne. Leamos Filipenses 3:3. Veamos la escritura. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. No confiamos ni siquiera en nosotros mismos, no confiamos ni en nuestra edad, no confiamos ni en nuestras fuerzas, no confiamos en nuestra sabiduría, no confiamos en nuestros títulos, no confiamos en nuestros estudios, no confiamos en nuestro dinero, ¿no? Nuestra confianza está puesta en Dios, porque le representamos simplemente. Dios nos escogió para representarle y servirle, ¿verdad? Dice ahí la palabra en el espíritu. Entonces, el tema es que algunos le sirven en el espíritu y otros no saben servirle en el espíritu. ¿Y cómo van a servirle en el espíritu? Entrando en su presencia. Hay pocos que saben entrar a la presencia de Dios, entrar al santuario de Dios, comprender lo que es servirle a Dios en espíritu, ¿verdad? Hay muchos que así como Marta quieren servirle haciendo cosas en la iglesia, pero la mayor efectividad para lo cual el Señor ha derramado su sangre, ¿verdad?, preciosa por nosotros, es para que nosotros le sirvamos en el espíritu, ¿sí? En el espíritu, podamos entrar en el espíritu de Dios y que su espíritu se haga uno con nosotros. Y de esa manera nosotros confrontar las cosas espirituales, ¿verdad? Empezando por nosotros, empezando que Dios nos revele. El rey David decía, Señor, muéstrame si en mí hay un camino de perversidad, pero guíame por la senda de la vida eterna, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David lo que más necesitaba era servirle a Dios en espíritu. Él sabía que era el rey de Israel, pero él sabía que si él se confiaba en su carne, se confiaba en su puesto, se confiaba en el poder que tenía, él no iba a poder alcanzar las victorias que ya él había alcanzado. Él había visto que ya había alcanzado victorias, ¿verdad? Sin la necesidad de tener una corona sobre su cabeza. Simplemente, ¿verdad? Cuando él tuvo fe y creyó, ¿no? Y se lanzó a confrontar al gigante. Entonces él vio que fue en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos, ¿no? Le dijo al gigante, ¿quién eres tú, filisteo incircunciso, para venir a asustar a los ejércitos de los escuadrones del Dios viviente, ¿no? Tú vienes a mí con espada y yo vengo en el nombre del Señor. Entonces él fue a pelear contra el gigante, pero en la fe del Hijo de Dios. Él fue en la fe del Dios vivo. Él sabía a quién estaba representando, él sabía que no era él sabía que era un representante y que Dios iba a entregar su cabeza en sus manos. En esa fe y en esa confianza fue, pero él no estaba en su carne, él estaba en el espíritu. Él no aceptó ni siquiera toda la coraza y todo el armamento que el rey Saúl le dio para que fuera a pelear contra el gigante, ¿verdad? Él estaba así sencillo como él era, pero él sabía que su cobertura no era en lo natural, no era algo humano, era, ¿verdad?, Dios mismo dándole la victoria. Entonces, nuestra confianza está en el poder de la sangre de Jesús ahora, ¿verdad? El Señor también nos ha provisto una armadura espiritual citada en Efesios, que les
que les mencioné hace un momento, en Efesios 10. Por consiguiente, reinar en la tierra es nuestro mandato. No nos atrevemos a hacer menos que eso. Amén. Entonces, si tú dices que eres un intercesor, necesitas, ¿verdad?, atreverte a entrar a esas dimensiones. ¿Cuáles son las características del pregonero? Al igual que la ilustración del pregonero público, hay otras características generales que aplican a todo pregonero, ¿no? Primeramente, que están bajo autoridad. La primera característica es que un pregonero siempre está bajo la autoridad de alguien más, ¿no? O sea, está siendo guiado. Si tú sales a las calles, tú tienes que tener una cabeza, porque si no tienes a alguien que te está enviando, entonces, si tú vas por ti mismo, ¿no? Entonces tendrían que haber otros que te sigan. Tiene que haber alguien, una voz a quien estamos siguiendo, una voz que nos está encaminando, ¿verdad? Está guiando a alguien que va a dar una noticia, una buena o una mala noticia. El pregonero siempre era el portavoz bajo la autoridad del Señor. Nosotros nos convertimos entonces en voceros. Los intercesores siempre deben estar bajo autoridad. Es vital un espíritu sumiso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros como intercesores llegamos a estar bajo autoridad? ¿Bajo autoridad de quién? Bajo autoridad de la iglesia, bajo autoridad de nuestro esposo, de nuestro hijo, bajo autoridad de quién estamos. Estamos bajo la autoridad de Dios y necesitamos nosotros ser sumisos a lo que Dios nos está diciendo y ser obedientes. El Señor logró, ¿verdad?, triunfar en esa cruz porque fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Entonces, los intercesores tienen que tener el mismo espíritu que tuvo Jesucristo para poder interceder delante del Padre. Los intercesores tienen que tener, ¿verdad?, ese espíritu sumiso y obediente, y obedecer lo que Dios les va a decir, porque ellos solamente están anunciando lo que Dios les va a decir, lo que Dios les va a anunciar, lo que saben que Dios va a hacer. Ellos saben, están totalmente seguros que si Dios les ha dicho algo que va a hacer, el Señor lo va a hacer. Amén. Entonces, de esa manera nos convertimos en pregoneros eficaces de Dios, en personas que Dios va a poder usar una y otra vez. Yo me sorprendo mucho de la historia de Jonás. Yo me imagino que Jonás tiene que haber sido un pregonero tremendo de Dios, donde Dios lo mandaba a las ciudades, lo mandaba, ¿verdad?, a las naciones a decir, le voy a enviar un juicio aquí, allá, porque están haciendo el mal, están pecando, están haciendo abominaciones delante de mí. Y lo enviaba a Jonás, ¿verdad? Era un pregonero, iba y anunciaba, y cuando la gente se arrepentía, ya Dios no mandaba ese juicio que había determinado hacer. Y pareciera que en esa encomienda que le da para ir a Nínive, ¿verdad?, Jonás seguramente estaba preocupado, por eso estaba molesto con Dios y no quería ir a Nínive a dar la noticia de que Nínive iba a ser destruida. Pero siempre, siempre el anuncio de Dios es: yo voy a destruir, ¿verdad?, a esta nación o a este pueblo, ¿verdad? O voy a traer juicio sobre esta ciudad, sobre esta nación. Pero si ustedes se arrepienten, empieza el Señor a dar promesas, ¿no? Entonces, en este caso vemos que Jonás estaba como avergonzado, ¿no? Porque siempre que uno va a dar, pues, a anunciar un juicio de Dios, tiene que ir con una autoridad, tiene que ir anunciando una cosa que es grave. Pero él estaba molesto con Dios porque él le decía: Señor, ahora yo voy a ir a Nínive, voy a anunciar y después tú te vas a arrepentir de hacer lo que tú les habías dicho, ¿no? Pero lo que pasa es que Dios ve los corazones y ve que cuando realmente hay un arrepentimiento, Dios ya no lanza se retracta del juicio que pensaba hacer sobre las naciones, ¿no? Es por eso que nos usa a nosotros, no importando que nosotros de repente terminemos quedando mal, ¿verdad? Podemos anunciar un juicio y si eso hace que una alma se arrepienta, gloria a Dios, porque para Dios una alma es muy importante. Entonces Dios va a estar usándonos como pregoneros de justicia, amén, hablando y diciendo de que Dios es el que está viendo que las cosas están mal, que las cosas no están marchando bien, que Dios no quiere esto, que Dios sí quiere el otro,
Dios nos va a usar bajo esa autoridad. En Santiago 4:7 dice, no solamente nos debemos someter al Señor. Sujétense pues a Dios y resistan al adversario y huirá de ustedes. Entonces, miren, son dos cosas importantes. Sujetarnos a Dios, resistir al enemigo, al adversario, para que él huya de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios van a venir pruebas, definitivamente. El enemigo va a querer hacer que nosotros desistamos de lo que el Señor nos está enviando a hacer, de lo que Dios nos está hablando. Por eso que necesitamos ser sumisos al Señor y obedientes. No se olviden que el Señor Jesús, cuando tenía que cumplir, ¿verdad?, con la obra en la cruz, no le fue fácil, no le fue fácil. Hasta aún sus mismos discípulos le decían, Señor, que esto no te acontezca, no hagas esto, Señor, no, no. Pero el Señor sabía, ¿verdad?, lo que tenía que hacer. Entonces, no solamente nos debemos someter al Señor, sino también necesitamos someternos a otros en la tierra. 1 Pedro 5:5 dice, y a ustedes jóvenes sujétense a sus ancianos y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué pena me da en estos últimos tiempos? Ver cómo el enemigo, porque definitivamente tiene que ser el enemigo de Dios, que lo que quiere es una confrontación entre jóvenes y personas mayores, ¿no? Y creen los jóvenes que porque tienen la fuerza o la juventud pueden, ¿verdad?, levantarse para confrontar a las personas mayores. Pero acá 1 Pedro 5:5 dice, jóvenes, sujétense a sus ancianos y vístanse vigorosamente con una actitud humilde. Amén. Entonces no dudamos de la fuerza de la juventud, pero cuando los jóvenes deshonran a los ancianos, ¿verdad?, a la gente ya mayor, no están aprovechando de la sabiduría que Dios ha puesto sobre estas personas, ¿verdad? Sean personas que están sobre ellos, sean autoridades, sean sus padres, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos nosotros aconsejar esto a los jóvenes, ¿no?, para que el Señor los bendiga. Porque dice acá, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No queremos, ¿verdad?, que los jóvenes terminen siendo soberbios. No queremos pensar nosotros como cristianos que ahora se les ha metido una idea, ¿verdad?, a los jóvenes, que ellos son los salvadores de la nación y de la patria, porque es una responsabilidad muy grande que nosotros como personas mayores estaríamos poniendo sobre el hombro de los jóvenes, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Entonces les estamos poniendo un peso muy grande a ellos, les estamos poniendo una responsabilidad demasiado grande, y lo único que esto puede producir son tragedias, ¿verdad? Y sabemos quién está detrás de todo esto, sabemos quién funciona de esa manera, quién viene a robar, a matar, a destruir. Pero oremos, hermanos, para que la integridad de nuestros jóvenes esté revestida de vigor y de una actitud humilde para con los demás, para con Dios y para con los ancianos, como dice acá la palabra. Amén. Entonces dice, no solamente debemos someternos al Señor, sino también someternos los unos a los otros. No hay persona que esté exenta de la necesidad de dar cuentas de sí. Entonces, todos nosotros necesitamos dar cuentas a alguien, ¿verdad? Si tenemos la dicha de tener nuestros padres todavía vivos y de vivir bajo su hogar, tenemos que dar cuenta a ellos. Nosotros no estamos viviendo solos, ¿no?, sino que tenemos que dar cuenta a nuestros padres de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de dónde salimos, ¿verdad?, dónde vamos, cuáles son nuestras ideas, nuestros ideales, los pasos que vamos a dar. Necesitamos dar cuentas. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Así que eso es muy importante. La Biblia registra al apóstol Pablo en varios momentos, yendo de regreso a la iglesia materna, mientras reportaba lo que había sucedido en sus viajes. Él daba cuentas de sí. El apóstol Pablo siempre estaba diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Daba cuentas, ¿verdad?, de lo que
hacía. Él había salido de una iglesia que le había criado, le había formado, entonces él tenía que reportar en todos sus viajes, en todas las cosas que él hacía, lo que él hacía, porque él sabía que había sido comprado con un precio alto. Su vida ya no era de él, su vida era de Jesucristo. Y su vida había sido comprada. Ya él no era, no, antes había sido esclavo del pecado, pero el Señor lo había liberado. ¿Pero para qué? Para que ahora sea esclavo de Jesucristo. Nosotros, ¿verdad? Aunque el Señor nos ha venido a dar vida y vida abundancia en su reino, somos esclavos. Somos esclavos por voluntad propia de Jesucristo y de su voluntad. Entonces, ¿tenemos que dar cuentas o no? Sí, tenemos que dar cuentas. Como mensajeros del Maestro. Otra característica del pregonero era que él daba a conocer el mensaje y el objetivo del Maestro. No era simplemente el que entregaba su propio mensaje. La idea central era ser capaz de comunicar lo que el maestro quería que fuera comunicado. Entonces, definitivamente él tenía un mensaje, alguien le había enseñado, alguien le había dado a entender algo y él tenía que llevar el mensaje tal cual. No podía distorsionar el mensaje del maestro. No se olviden que él se había ido al desierto a ser discipulado por el mismo Señor. Él decía, el evangelio, las buenas nuevas que yo he recibido, no las he recibido de los apóstoles, las he recibido del mismo Señor. O sea, el mismo Señor, el Espíritu Santo, le enseñó, lo educó, lo formó, ¿verdad? Pero aún así él reconocía que tenía una iglesia madre. Él tenía que dar cuentas a esa iglesia madre, ¿verdad? Entonces él tenía que dar un mensaje, ¿verdad? Y su mensaje era un mensaje que no todos tenían esa responsabilidad que dar. Era un mensaje diferente, pero era una asignación que el Padre le había dado. ¿Y que era? Llevar el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación a los gentiles, ¿no? Entonces, imagínense, tenía que él dar el mensaje tal cual él lo había recibido, ¿sí? Del Maestro. ¿Quién había sido el Maestro? Había sido para él el mismo Señor Jesucristo. Él no podía comprometerse con aquel que estaba recibiendo el mensaje. Simplemente le entregaba el mensaje al que le era enviado, ¿ok? Entonces él no podía entrar en una empatía con aquella persona a la cual él iba y le enviaba el mensaje. Él simplemente tenía que enviar el mensaje. No podía escuchar argumentos y decir, sí, pero yo soy gentil y Jesús vino solamente para los judíos, tú quién serás, yo no sé si tú realmente eres un apóstol o no eres un apóstol. Empezaba a cuestionar a aquel que recibía el mensaje. Entonces Pablo no podía comprometerse con esa persona. Le decía, bueno, yo vengo de parte de Dios, te entrego este mensaje, ya el Señor juzgará si tú lo recibes o no, porque él iba con la autoridad de Dios, él no iba solo, él no iba porque él quería ir, él no estaba dando ese mensaje porque a él le pareció buena esa idea, él estaba representando a alguien, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener ese respeto, ¿verdad? Cuando escuchamos un mensaje que viene de Dios, cuando sabemos que una persona viene con esa autoridad de Dios, ¿no? Sabemos que no podemos manipular al mensajero, no podemos hacerle querer cambiar de mensaje, porque definitivamente ese mensajero está comprometido con su maestro a dar lo que recibió de parte de Dios. ¿En algún momento usted ha tenido al enemigo tratando de hacer de que usted negocie su compromiso? ¿Acaso él le ha dicho cosas como estas? Porque simplemente no, ¿por qué simplemente no te das por vencido? O si usted continúa orando en esta guerra espiritual, usted va a tener complicaciones. ¿Qué si su familia se enferma o si alguien a quien usted ama se muere a causa de esto? La vida sería más fácil para usted si solo fuera un cristiano normal. ¿Has recibido alguna vez esos comentarios? Si ya estás tú siendo partícipe de ser encargado de Dios como pregonero, pues definitivamente yo creo que sí. Apenas tú empiezas a dar el mensaje que Dios te ha dado para una persona, para una familia, para un pueblo, inmediatamente van a haber reacciones. Inmediatamente, yo recuerdo hace ya muchos años,
que decidimos salir al hospital del empleado, ¿verdad? A llevar la palabra de Dios a las personas que estaban ya desahuciadas. Muchas de ellas no podían ya ni siquiera hablar. Nosotros les hacíamos recibir a Cristo, ¿verdad? Eran personas ya mayores. Recibimos la palabra de Dios que tenemos que salvar a los que estaban en peligro de muerte, libra a los que están en peligro de muerte. Recibimos ese encargo de Dios y fuimos a los hospitales, al piso 11, recuerdo donde estaban ya las personas desahuciadas. Y lo único que le pedíamos para que reciban a Cristo es que nos apretaran 2 veces la mano si querían recibir al Señor y 1 vez si no querían. Y la mayoría nos apretaba 2 veces la mano y veíamos esas personas que no podían muchas de ellas hablar ni abrir sus ojos, cómo lloraban, cómo se les caían las lágrimas de los ojos a recibir al Señor Jesús. No pasó mucho tiempo que el Señor nos dio la oportunidad de ver a 800 personas entregando su vida a Cristo de esta manera, cuando se levantó una mujer de la misma congregación a decirnos, pero usted no tiene asco cuando va al hospital a hablarle a esas personas, usted no tiene miedo que se contagie de alguna enfermedad, ¿no? Entonces ya yo veía de dónde venía ese comentario. Entonces, hermano, cuando tú tengas una asignación de Dios, cuando tú tengas que hacer algo de Dios, realmente el enemigo va a venir a ponerte cuestionamientos, hacer que tú temas, hacer de que tú retrocedas, hacer de que tú no cumplas con tu labor, porque ese es el trabajo del enemigo, hacer que tú no cumplas con lo que Dios te ha enviado a hacer, ¿verdad? Entonces tú tienes que ser humilde, tú tienes que estar comprometido con el mensaje, ¿verdad? Tienes que llenarte de amor y de misericordia, porque yo creo que el Señor sí se molestó mucho cuando Pedro le dijo, que no vaya a la cruz, que no vaya a la cruz, que no le acontezca eso, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, se molestó el Señor mucho cuando su mismo discípulo no entendía, ¿verdad? Que él simplemente estaba haciendo lo que el Padre le había encomendado hacer, ni más ni menos. Y definitivamente que era un encargo demasiado difícil, ¿verdad? El que tenía que hacer el Señor, pero él estaba dispuesto a cumplirlo, él estaba dispuesto a hacerlo. Por lo mismo, tú tienes que tener bien en claro el mensaje, la enseñanza que Dios te dio, lo que tú vas a comunicar, ¿verdad? Porque si no, el enemigo se va a levantar con estos cuestionamientos o cualquier otro que te quiera desviar, que te quiera sacar del plan de Dios. Amén. También te puede sonar familiar. A menudo encuentro personas que en un momento fueron muy activas, poderosas en la oración y ayudando a otros a crecer en su caminar con el Señor. A medida que las dificultades vinieron a sus vidas, ellos se fueron a un lugar más cómodo y dejaron de involucrarse en el cuerpo de Cristo o en la intercesión, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto cantidad de personas, cantidad de personas que de repente empezaban muy contentos a querer servir al Señor y cuando veía que le venían las pruebas, venían las dificultades, ¿no? Le pasaban cosas, decían, no, ya no, mejor ya no hago nada, me quedo así, mejor vivo mi vida normal y ya no le sirvo a Dios. He conocido personas que cuando nosotros al principio del ministerio íbamos a evangelizar a las calles, hacíamos ayuno, hacíamos vigilias para salir a los parques a evangelizar, ellas agarraban, venían y decían, yo voy a colaborar con dinero para que el ministerio siga adelante, pero yo no quiero involucrarme, hermanita, porque apenas yo empecé a hacer todo eso, y me vinieron unas pruebas, ¿no? Entonces uno se queda pensando y diciendo, ¿de quién es la vida? ¿La vida es de nosotros o la vida le pertenece a aquel que la compró con su sangre preciosa? ¿Verdad? Entonces, en este tiempo, el Señor necesita intercesores comprometidos, intercesores que, como decía Pablo, en todo y de todo yo estoy preparado para vivir abundantemente, para vivir en pobreza, para, ¿verdad?, tener escasez, para tener de todo, ¿no? Y en todo estoy preparado. Entonces así necesitamos ser aquellos que somos parte del ejército de Dios, ya no somos ovejas, ahora somos parte de un ejército, ¿verdad? Que va encargado del más alto nivel. Como proclamador judicial también,
Otra de las funciones del pregonero era anunciar los veredictos judiciales. Lo que él anunciaba se hacía válido por el acto de declaración. Entonces, lo que tú anuncias, ¿verdad? Se hace válido en los lugares celestiales. Es por eso que la vida y la muerte están en poder de tu lengua, porque así como tú anuncias cosas buenas, también a veces, ¿verdad? El enemigo puede poner ideas en tu cabeza y tú puedes anunciar cosas malas. Pero como el Señor ha puesto sus palabras en tu boca, el enemigo va a tomar esas palabras que tú confesaste que no eran correctas para también traerte un tropiezo. Entonces, en algunos países, en la sala del tribunal, un jurado dicta el veredicto y pronuncia la sentencia. Esto se hace válido. Los intercesores son jueces en adiestramiento como en esos tribunales o como el pregonero antiguamente. Amén. No nos olvidemos de la función tremenda que desarrolló Débora, ¿verdad? Como jueza de Israel. Ella es considerada una profeta, ella es considerada una intercesora, ella es considerada, ¿verdad? Una mujer que daba consejo al pueblo, pero era una jueza ahí en Israel. De acuerdo a Pablo, un día nosotros juzgaremos al mundo, ¿verdad? 1 Corintios 6:2 dice, o no saben que los santos van a juzgar al mundo, y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, son incompetentes para juzgar los asuntos de poca importancia. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces necesitamos juzgar. Hay una parte en la palabra que dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, pero dice que los que son espirituales pueden juzgar todas las cosas, porque ya sus sentidos están ejercitados entre el bien y el mal, y no juzgan según la carne. Entonces, es como que el Señor permite, ¿verdad? Que aquellos que ya están maduros, ¿no? Tengan esa autoridad de parte de Él para juzgar. No nos olvidemos que aquellos que ya tienen autoridad para juzgar las cosas que están bien y que están mal, van a estar sentados con el Señor cuando el Señor venga, juzgando aún a las 12 tribus de Israel, aún a los ángeles, ¿verdad? Y a los que han resucitado, que han muerto en Cristo, ¿verdad? Y vamos a juzgar aún a las naciones. Entonces, imagínense la preparación que en este tiempo el Señor pueda estar teniendo sobre su pueblo para que puedan dilucidar, para que puedan ver, para que estén atentos, para que puedan crecer y puedan estar en esa dimensión espiritual, para que puedan también juzgar, ¿verdad? Eh, a, eh, Tal vez al comienzo cosas de poca importancia, pero si eres fiel en lo poquito, Dios te va a ir poniendo en lo mucho. De acuerdo a Pablo, un día nosotros juzgaremos al mundo. 1 Corintios 6:12 dice, mientras tanto, como Jesús es el juez justo que reina desde los cielos, Él da el veredicto al intercesor. Es entonces que el intercesor hace entrega de la proclamación profética a los poderes de maldad. El veredicto se hace válido a través de las proclamaciones habladas por el intercesor. Mateo 10:27 dice, lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz. Lo que escuchan al oído, pregónenlo desde las azoteas. Amén. Entonces, lo que el Señor nos dice, ¿verdad? En lo secreto, cuando estamos con el Señor, leyendo la palabra, lo que el Señor nos habla en nuestro corazón, dice que tenemos que decirlo, nos va a salir, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces necesitamos estar continuamente escuchando la voz de Dios. Lo que escuchan al oído, dice, pregónenlo desde las azoteas. Amén. Entonces Dios va a estar hablándonos a nuestro interior, va a estar hablándonos claramente, ¿verdad? Y nosotros necesitamos declararlo, nosotros necesitamos proclamarlo. Amén. Es importante, ¿verdad? Que seamos efectivos para eso. Entonces, en este tiempo, como intercesores, nosotros tenemos que saber que ya Dios nos ha hablado cosas, ¿verdad? Nos ha hablado cosas en silencio, nos ha hablado cosas al oído y para nosotros es fácil poder proclamarlas, para nosotros es fácil poder decirlas y declararlas aún desde la azotea, desde donde sea que tengamos que decirlas. ¿Por qué? Porque el Señor
lo ha puesto en nosotros. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ya Dios ha puesto cosas en nuestro corazón, cosas que están en el corazón del Padre para hablar sobre esta nación. Sabemos los fines que tiene Dios para esta nación, sabemos los propósitos perfectos que Dios tiene para esta nación. Y sabemos también de que nada ni nadie va a estorbar sus planes. Si Dios permite tal vez algunas cosas, ¿no? ¿Verdad? En tiempos, es para sacudir al pueblo, es para que el pueblo despierte, es para que la iglesia despierte. Y vamos a declarar que este tiempo es un tiempo de despertar, es un tiempo de sacudimiento, es un tiempo en el que ya la iglesia no puede estar dormida, la iglesia tiene que estar en vigilia, tiene que estar ayunando, tiene que estar orando. Me alegro mucho ver muchas iglesias en el Facebook que están tomando tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos de intercesión. Bueno, sigamos hermanos, sigamos, porque Dios se agrada. Todas esas oraciones llegan al Padre como un incienso grato delante de su presencia, ¿verdad? Y en algún momento esas oraciones de los santos van a ser vertidas en la tierra para que se dé ese tremendo y gran avivamiento. Más oramos y el avivamiento se aproxima con más rapidez. Un gran abrazo. El Señor ama a esta nación, no lo dudemos ni por un instante, ¿verdad? Somos testigos del poder de Dios, que no importa el nombre, ¿verdad? Cualquier nombre que se nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? En ningún nombre podemos nosotros conseguir salvación, solamente en el nombre del Señor. Estamos salvos gracias a Él por el poder, ¿verdad?, de la resurrección que Él ha tenido, y porque en Él tenemos vida y tenemos vida eterna. Un gran abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Estamos la próxima semana otra vez reunidos para seguir compartiendo este precioso tema. A mí me encanta mucho porque es parte de mi ministerio. No lo digo como una enseñanza más, sino como algo vivido durante muchos años en mi vida. El Señor les bendiga. Un gran abrazo.